no sé, mi amor, cómo tratarte. ¿Por qué? Y no sé, señorita, señor. ¿No tenés barba? No. ¿No tenés? Ay, es Vos cierto. que estás cerca, podés ver. No. ¿Estás segura que sos hombre, vos? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró. Cris Miró nacía un 16 de septiembre de 1965 en Buenos Aires, Argentina, con el cuerpo y el nombre de Gerardo Elías Vírguez, pero ninguno de los dos se aferraban a su corazón, porque se sentía mujer y adoraba la feminidad. Fue hija de Esteban Vírguez, un militar retirado, e Hilda de Vírguez, una ama de casa, y también hermana menor de Esteban Vírguez. Su infancia y adolescencia no fueron para nada fáciles, ya que la hostigaban, discriminaban y sufría el fenómeno con el que hoy en día se lo conoce como bullying. Su carrera artística comenzó de la mano de Juanito Belmonte en 1994 y en 1995 debutó como primera figura en Viva la Revista en el Teatro Maipó, logrando hacerse ver y saltando rápidamente a la fama, popularizando el arte del travestismo en la revista porteña, abriendo un debate en la sociedad argentina sobre la marginalidad y la exclusión del colectivo trans, en una época donde los edictos policiales aún condenaban con arresto a quienes vestían ropa contraria a su sexo de nacimiento, ya que el universo de las mujeres trans y las transvestis eran recién descubiertas por el público masivo, y en el que aparecían chistes de dudoso gusto o una simple malicia a la hora de presentarlas. Cris Miró, al ser la primera, padeció de todos ellos, pero de manera sutil y elegante supo librarse y liberarnos, dicho sea de paso, de tanta hipocresía e ignorancia. Primero se había enfrentado a Moria Kazan, quien la descalificó como actriz y vedette. Sin embargo, su disputa más grande fue con Raúl Portal y su hijo Gastón, a quienes le realizó una demanda por sentirse discriminada, injuriada y agraviada. Ya para 1997 se encontraba en la cúspide de su carrera. De hecho, ya había sido considerada como la vedette del año en 1995, terminando ser la primera vedette transgénero a nivel nacional. En su corta carrera llegó a hacer 2 películas, 4 obras de teatro y participando en los programas más importantes de aquel entonces, como en el de Almorzando con Mirta Legrand, el show de Videomatch, Hola Susana, entre otros. También se dedicó a presentarse en la disco La Diosa, donde trabajó hasta mayo de 1998, y su última actividad fue la grabación de un piloto para la TV por cable, llamado La Polvera. Pocos meses más tarde, a comienzos de 1999, Cris sufrió una inflamación lumbar mientras realizaba un unipersonal en la costa atlántica, teniendo que ser infiltrada para poder seguir actuando. Pero los dolores eran tan atroces que decidió internarse en una clínica de Mar de Ajó, por lo cual tuvo que cancelar todas sus presentaciones, teniendo que regresar a Buenos Aires. Tal es así que el 22 de febrero de 1999 ingresó al Sanatorio del Norte, en donde le realizaron una tomografía computada y una resonancia magnética. La vedette pensó que sería entrar y salir, pero eso no fue así, porque los médicos ordenaron una internación inmediata. Luego de unos días le dieron el alta, pero tuvo que seguir un tratamiento en la que tenía que estar en reposo con control médico constante y con aplicación de antiinflamatorios. El 20 de mayo de 1999 entró caminando al Sanatorio Santa Isabel, en el barrio de Caballito, siendo su tercera internación en menos de 6 meses. Ya casi no podía hablar y se recuerda que tenía fiebre, alergia y unos fuertes dolores en el pecho. En ese momento se había dado a conocer que entró sola a la clínica, que estaba débil y que hasta había perdido varios kilos, por lo que su contundente 1,85 m de estatura la hacía notar más demacrada que nunca, terminando postrada en la cama de una habitación privada y pasando los últimos días de su vida en compañía de su madre. Finalmente, Cris Miró fallecía el 1 de junio de 1999, con apenas 33 años de edad, por un cáncer linfático producto del HIV. Pero lo más triste de todo esto es que su muerte estuvo envuelta en el más profundo de los misterios y en el más absoluto de los silencios. Sus restos mortales partieron de la casa velatoria hacia el cementerio de la Chacarita, donde fueron cremados. Cris Miró logró pasar esa frontera que ubica lo travesti con lo marginal, siendo al final aceptada por la sociedad, la misma que cuando llegó el momento del último adiós se acercó a despedirla con un aplauso cerrado, todo el afecto y el mayor de los respetos.